Patriotismo, honestidad, coraje, idealismo, o traición, codicia, despotismo, cobardía. ¿Cuáles son las virtudes y los defectos que representan los grandes nombres de nuestra patria? Y esas características positivas y o negativas, ¿fueron visibles para sus contemporáneos o solo resaltaron a la luz de la historia con el paso del tiempo? Los invitamos a un encuentro ficcional, pero que en realidad es un apasionado debate sobre los valores de la patria. Bienvenido, general. Llámeme Juan Manuel. Le confieso que me va a costar tutearlo. Siéntese, por favor. No, estoy bien así. Lo primero que le quiero decir es que este es un debate libre, sin condicionamiento. Así que es posible que reciba alguna crítica. Por eso acepté venir. Estoy más acostumbrado a las críticas injustas que a dormir por las noches. Pero quiero dejar en claro algo, si me fuera posible. Siéntese, por favor. Gracias. Doctor, yo... he hecho todo por el bien de la patria. He atravesado momentos difíciles, muy difíciles en mi gobierno. Yo no sé si ya alguien recuerda la cantidad de guerras que me tocó enfrentar. 2 con Francia, otra con Inglaterra, otra con la Confederación Peruano-Boliviana, la permanente y eterna con la Banda Oriental, problemas de límites muy graves con Chile, alentados por Sarmiento, y constantes conspiraciones hacia mi persona del Imperio del Brasil. Y la quinta columna, los antipatriotas argentinos fomentando intervenciones extranjeras. ¿Usted está justificando su autoritarismo, general? Las 2 veces que goberné fui convocado a restablecer el orden y a evitar la anarquía reinante. Dígame, doctor, ¿había alguna otra forma de hacerlo que no fuese con mano fuerte? Claro que eso de la mazorca, una fuerza parapolicial, general. He recibido el más grande honor que un argentino podría recibir del máximo héroe de nuestra patria. San Martín. Sí, su sable libertador. General, aprovechando que está usted aquí, sáqueme de una duda. ¿Por qué le llamaron el restaurador de las leyes? Luego del vil asesinato del gran Dorrego. Gran persona. Un patriota. Yo quise restaurar la legalidad rota por el ominoso golpe de Estado de Lavalle y luego de jurar formalmente como gobernador ante la legislatura, restauré la legitimidad que todo gobierno debe tener. Podemos anticipar un buen debate, general. Así lo espero. Le acompaño. Hola, es un gran placer tener entre nosotros como invitado a don Juan Manuel de Rosas. En este programa vamos a revisar su historia, su contexto, sus glorias y también sus oscuridades. Yo jugaré el papel de defensora y mi colega aquí presente será el acusador. Nuestro panel
está compuesto por la escribana, el gastronómico, la docente y el estudiante. Ellos aportarán el punto de vista del ciudadano, su mirada. No le tememos ni al debate ni a la confrontación. Nuestra misión es hoy develar cuáles son los valores de la patria. Demos pues la bienvenida con un fuerte aplauso a don Juan Manuel de Rosas. Mucho gusto. Mucho gusto. Encantado. Tome asiento, por favor. Gracias. Qué buen mozo. Juan Manuel de Rosas. Debe ser el nombre más odiado o amado de nuestra historia, según el libro de historia que se haya leído. Y también según las ideas políticas que se tienen. Exacto, las ideas acerca de la libertad, ¿no? Por ejemplo. Libertad de una nación dependiente y colonizada por las potencias extranjeras. A ver, hablemos de su particular estilo político, Rosas. Mi estilo político tiene que ver con la época en la que me tocó vivir. Yo no pertenecía a partido político alguno. Yo solo quise evitar males al pueblo y restablecer las instituciones. No se olvide que yo goberné en el año 1829. Lavalle y sus seguidores, instigadores del Partido Unitario, habían asesinado a Dorrego, provocando una gran anarquía provincial. Esto lo acabo de conversar con el doctor O'Donnell. Tampoco teníamos un régimen político nacional. Por eso su primer acto de gobierno fue traer los restos de Dorrego a la capital. No me tome por tonto, Rosas. Usted tenía el apoyo de toda la población rural. Trayendo los restos de Dorrego a la capital, logró también el apoyo del pueblo humilde, que eran seguidores de Dorrego. Los seguidores de Dorrego, como usted mismo dice, eran parte de un pueblo justo que lavó con sus lágrimas la mancha más negra de la historia argentina. Dorrego, el primer magistrado de la República, víctima ilustre de las disensiones civiles, como él mismo lo dijo. Ni a un bandido, ni al peor de nuestros enemigos se lo condena sin permitirle su defensa. No, ya veo que el señor acusador estará ocupado todo el programa en alimentar la enorme cantidad de lugares comunes que se han inventado a lo largo de la historia para denostar la figura de nuestro invitado. Las Provincias Unidas habían perdido la guerra con el Brasil y se atravesaba una grave crisis financiera, producto fundamentalmente de la entrega del patrimonio nacional que Rivadavia había realizado a través del pacto con la Baring Brothers en 1824. Dorrego negoció la paz, estableció precios máximos para los artículos de primera necesidad, canceló el pago de la deuda externa y libró un empréstito interior con cuya recaudación pensaba saldarla. Pero los banqueros locales le dieron la espalda, porque Dorrego quería terminar con la dependencia con Gran Bretaña, sellada con un pacto a principios de 1825. Dorrego se volvió alguien muy peligroso para ese proyecto colonialista y los unitarios más destacados del Carril, Agüero, Florencio Varela, Álvarez Tomás, Valentín Alsina, lo convencieron a Lavalle de dar un golpe de Estado para asesinar al gobernante popular. Tirano, ¿le molesta que lo llamen así, Rosas? Sería bueno instruirse, ¿verdad? Porque tirano es aquel que accede al poder por medio de la fuerza, y no es mi caso. Las dos oportunidades en las que goberné fui convocado por la legislatura. Luego de garantizarme por elecciones abiertas ante todos los ciudadanos que el pueblo estaba de acuerdo. Hablemos de la mazorca, que era un grupo parapolicial destinado a sembrar el pánico entre el pueblo opositor, asesinando y torturando todo lo que encontraba a su paso. Eso era la mazorca. Para
preservar las instituciones y salir de la anarquía en la que estaba sumida la patria, había que actuar con fuerza y determinación. Bien, dígame ahora que la mazorca eran buenos muchachos preocupados por la patria. Dígamelo. Está repitiendo como un loro los mitos de la campaña antifederal montada por los unitarios. Durante el gobierno de Rosas, los crímenes políticos se redujeron a la mínima expresión. Incomparable con lo que habían hecho los unitarios y sus administraciones, y ni que hablar de lo que harían los liberales en el futuro, ¿verdad? Vamos a hacer un corte, por favor. Acusador y defensor, acérquense a mi sala. Muchas gracias. Está agitado el debate. Bueno, eso era inevitable, o sea, cuando el tema Rosas aparece, se despiertan pasiones a favor y pasiones en contra. Indudablemente Rosas representó, bien o mal, el proyecto de una Argentina ligada a lo nacional, proteccionista, independiente en su política internacional, en contra del bando que finalmente es el que se impone, que es el liberal, ¿no es cierto?, librecambista, convencido de la necesidad de atarse a los intereses de la potencia de turno en aquellos tiempos de Gran Bretaña. Esa es la gran discusión que atraviesa toda la historia argentina, ¿no es cierto? Ya el 25 de mayo ya empezó la discusión sobre qué era eso. ¿Era un movimiento para no cambiar nada y solamente reemplazar una élite hispánica por una élite criolla? ¿O era un movimiento que iba a profundizar sus reformas sociales para favorecer a las provincias y a los sectores populares? Me permití hacerles esta reflexión para que no discutieran tanto entre ustedes, sino que tuvieran en cuenta que el tema es nuestro invitado. Sí, por supuesto. Tratamos. Muchas gracias. Pueden irse. Gracias a usted, señor. A usted, gracias. Mariela. Ay, caramba, con el colega me llama por mi nombre de pila y no Bárbara por mis ideas. Es que debo pedirle disculpas, me parece que me fui un poco de mambo, ¿no? No importa, son las reglas del juego. Lo importante es que suceda dentro de un estudio de televisión y que no exceda esas 4 paredes. Bueno, hagamos las paces. ¿Por qué las paces? Si yo no estoy enemistada con usted. ¿No? ¿Somos amigos entonces? Podríamos ir a cenar. ¿No? No. Señor Juan Manuel de Rosas, me intriga saber de qué manera puede usted justificar la inexistente libertad de prensa que impuso en su gobierno. No solamente la censura, sino la intolerancia con respecto a la oposición que debía silenciarse o exiliarse. Pero usted juzga mi gobierno según criterios que no se corresponden con la época, ni con la situación real del país. Para que usted sepa, la ley de prensa que rigió mi gobierno fue sancionada durante la gestión de Rivadavia y se cumplió a rajatabla. ¿O acaso usted considera Rivadavia era autoritario? No. ¿Y por qué yo sí? ¿Por qué yo sí? Solo me limité a aplicar su ley. Las preguntas las hago yo. ¿Querrá decir la defensora y yo? No, perdón. Parece de manual todo lo que está diciendo. Sí, manual escolar. Es claro que todo lo que aprendemos en la escuela ha sido escrito por antirrosistas. Juan Manuel se enfrentó a las potencias europeas porque defendió la industria nacional y el control de los ríos y los puertos y así afectó sus intereses. No como muchos liberales y conservadores que en el futuro le abrían el puerto de Buenos Aires a los intereses foráneos. Bueno, al día siguiente de la caída de Rosas, ya Urquiza había entregado el país todo al comercio europeo. Cuando a usted le conviene, abandona la bendita contextualización y habla del futuro. Sí. Con Sarmiento fuimos rivales políticos, pero siempre respeté su estatura. Con motivo de la publicación del Facundo, yo le expresé a la prensa, es lo mejor que se ha escrito
escrito en contra de mi persona. Así se ataca, señor. Y verá usted, no hay nadie que me defienda tan bien. A diferencia del proyecto de Sarmiento, que pretendía un centralismo europeísta con la concentración del poder en Buenos Aires, yo aspiraba a la unión nacional con la base de una confederación política que garantizase las autonomías provinciales. El Pacto Federal de 1831 logró la unificación y la pacificación nacional que yo defendí sin concesiones. El Pacto Federal ese del cual usted habla era simplemente un sistema de alianzas personales. Lo único que logró su federalización fue el empobrecimiento de las provincias para privilegiar aún más el lugar de Buenos Aires. Fue Rosas quien insistió en la necesidad de garantizar la unidad económica y la consolidación del mercado interno. Exacto. ¿Y cómo lo hizo? Con la ley de aduanas, que excluía del comercio interior a los competidores extranjeros para beneficiarlos de Buenos Aires. Eso, más que proteccionismo, yo lo llamaría librecambismo mitigado. Y yo lo llamaría palabras de Sarmiento. Estoy tristemente acostumbrado a las palabras difamatorias de mis adversarios, los unitarios, que lo único que saben es mentir. Mi gobierno fue federal, nacional y americanista. Y la ley de aduanas, que tanto les preocupa, fue creada para proteger las industrias y artesanías de todas las provincias de la Confederación Argentina, fuertemente diezmadas por la competencia de los productos manufacturados en Europa, especialmente en Inglaterra, que ingresaban al país sin ningún control. Fue una legislación muy novedosa para un país que nacía independiente en medio del siglo XIX, en medio de la expansión colonial de Inglaterra, Francia, y en muchos aspectos creo yo que se parecía a la unión aduanera que organizaron los estados alemanes en 1830, que les permitió unificarse políticamente e industrializarse. Como buen estratega político, Rosas mantuvo el control del único puerto habilitado para el comercio exterior de la Confederación, que era famosa confederación entre Buenos Aires y la única aduana cuya recaudación no federalizaba, sino que era utilizada únicamente por la provincia de Buenos Aires. Y esos cuantiosos recursos fiscales, ¿no?, los utilizó para diseñar no solamente la política interior de la Confederación, sino todo el Cono Sur. Dio impulso a las industrias del interior, el vino, la textil, la construcción de astilleros en Corrientes. Yo defendí a ultranza el interés nacional, incluso en el marco del bloqueo francés, en la guerra del Paraná, la soberanía nacional por sobre todas las cosas. Inglaterra y Francia querían independizar a Corrientes, Misiones y Entre Ríos y convertirlas en un nuevo país, la República de la Mesopotamia. ¿Para qué? Para debilitarnos, para empequeñecernos. Ya nos habían quitado la banda oriental. Convertir al Paraná en un río internacional de libre navegación para explorar nuevos mercados para sus productos. Sarmiento estuvo de acuerdo con esto y lo demuestra en la publicación de su libro Argirópolis durante la invasión anglo-francesa en 1850. El unitario Rivera, uruguayo, les dio el privilegio de transitar por el río Uruguay. Nosotros no, nos opusimos a que atravesaran el Paraná y en lugar de respetar esta decisión soberana, apelaron a la fuerza. Esto provocó lo que algunos llamaron la Guerra del Paraná, la batalla de la Vuelta de Obligado, donde nuestras tropas impidieron con mínimos recursos el avance colonialista. Fue el primer enfrentamiento de esa gesta que hoy debería recordarse tal como se recuerda el cruce de los Andes. Ellos venían
con 22 buques de guerra, cañones, miles de tripulantes, soldados profesionales. Nosotros contábamos con 2000 gauchos armados de lanzas y boleadoras. Fue una lucha desigual. Ellos pensaron que con la sola exhibición de sus imponentes buques, sus marineros y soldados preparados iban a doblegarnos. Hacía muy poco lo habían hecho con China. Sí, pero no fue así. No porque usted, que gobernaba con el apoyo de la mayoría de la población, decidió hacerle frente. Y fue gracias a su valentía que Argentina conservó sus provincias y el Paraná sigue siendo hasta la fecha un río interior argentino. Por eso es que el mismísimo don José de San Martín escribió a su amigo Tomás Guido el 10 de mayo de 1846. Los invasores habrán visto que los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca. Entonces, Caseros sería la nueva colonización europea, ¿no? Usted lo ha dicho. Vamos a hacer un corte, por favor, acusador y defensora, acérquense a mi sala, por favor. Muchas gracias. Me pareció que les vendría bien un breve intervalo. No es fácil, ¿no?, trabajar con Rosas. Yo no pude tutearlo a pesar de su insistencia. Sus argumentos inevitablemente siguen aquellos que escribiera Rivera-Indarte, sus famosos Tables de Sangre, que era un texto dedicado a denigrar a Rosas para justificar la invasión anglo-francesa del 45, aquella que recordamos como la gran epopeya de la Vuelta Obligado. Como ustedes saben, las potencias, cuando invaden un país más débil, siempre lo hacen supuestamente por razones altruistas, ¿no? Para expulsar a algún tirano, para civilizar, para democratizar, con lo que encubren las intenciones que siempre inevitablemente son económicas. Por otra parte, noto alguna tensión entre ustedes. Me parece que tendrían que prestarle más atención al invitado. Bueno, podemos ir volviendo, si les parece bien. Sí. Gracias, señor. Gracias. ¿Me acompaña? Sí. Don Juan Manuel de Rosas, qué emoción debe haber representado el hecho de que el mismísimo general don José de San Martín lo mencionara en su testamento. Leo. El sable que me ha acompañado en toda la guerra de la independencia de la América del Sur le será entregado al general Juan Manuel de Rosas como prueba de la satisfacción que como argentino he tenido al ver la firmeza con que ha sostenido el honor de la República contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla. El Libertador era un hombre de orden. Aborrecía el caos, la indisciplina y temía que la anarquía reinante por la guerra entre unitarios y federales echase por tierra los esfuerzos por independizarla. Yo logré la paz y el orden interior. Recuperé las finanzas del Estado totalmente destruidas por las administraciones unitarias y restauré la idea de Estado. Y aunque los unitarios me tildaran de tirano, logré hacer alianzas con los más diversos sectores, incluidos los indios, los más moderados unitarios, los más conservadores federales. Lo que usted logró fue concentrar más poder que nadie en la historia. No aceptó límites, más aún, logró que le dieran carta libre, facultades extraordinarias para cumplir sus caprichos, la suma del poder público, ni más ni menos. A ver, yo le pregunto, si usted
tuviese que escribir un manifiesto, ¿verdad? Y no le alcanzasen las plumas, Sí. el papel, ¿cómo podría escribirlo? No realice comparaciones que no vienen al caso. Es que no se podía gobernar, dado el caos y la anarquía. Se necesitaba libertad de acción para controlar ese caballo desbocado. Quisieron unir la suma del poder público a mi nombre para tildarme de tirano. Esas facultades ya habían sido asignadas en su momento a Zarratea, a Viamonte, a Martín Rodríguez en 1820, a muchos gobernadores provinciales. ¿Sabe usted quién fue el ministro de gobierno de Martín Rodríguez? Rivadavia. Usted lo acusaría de autoritario por ser parte de un gobierno que tenía la suma del poder público. No, usted alegó el recrudecimiento de la anarquía para postergar la Constitución Nacional indefinidamente y además retrasar la institucionalización del país. Acá tengo el libro de Sarmiento, El Facundo, que desarrolló un análisis político, social y económico de toda Sudamérica. Escuchen, perdón la violencia, pero escuchen. Dejando muy claro que el campo, con sus costumbres atrasadas y la incivilidad de los gauchos y los indios, mezclada con atraso que nos venía dado por la tradición hispánica, nos estaban hundiendo. Rosas y los caudillos del interior, dijo Sarmiento con sabiduría, eran símbolos del atraso. Lo dijo él. ¿Por qué no agrega también El Matadero o Amalia a su biblioteca? Falsos panfletos, libelos más que libros, empeñados en catalogar los gobiernos de Rosas como el paradigma de la barbarie. Bueno, eran textos que, revelaban la realidad de lo que se vivía en esa época. Es sabido que Sarmiento consideraba a don Juan Manuel de Rosas su enemigo número uno. Y ya que usted está presentando a Sarmiento hoy como ejemplo de la civilidad, dígame usted qué opina de esta carta que le escribió Sarmiento a su compadre Bartolomé Mitre a raíz del asesinato del Chacho Peñalosa en 1863. Dice Sarmiento: no sé lo que pensarán de la ejecución del Chacho. Yo, inspirado por el sentimiento de los hombres pacíficos y honrados, aquí he aplaudido la medida precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza a aquel inveterado pícaro y ponerla a la expectación, las chusmas no se habrían aquietado en 6 meses. Bueno, quizás fuera una buena manera de asegurarse de que no retornara para poder imponer ellos un orden colonial con la complicidad de los cipayos unitarios y liberales. Peor que los ingleses, eran mis opositores cipayos, capaces de acudir a cualquier recurso con tal de volver a esta tierra una colonia para expulsarme del gobierno. Bueno, a pesar del apoyo del populacho con el que usted indudablemente contaba, reconozca que su corazón era de estanciero. ¿Y a qué viene esa acusación? Bueno, pocos lo recuerdan hoy en día, tan ocupados que están de acusar a Roca de genocida, que la primera persona que encabezó la conquista del desierto fue el general Rosas, preocupado y tratando de resolverle los problemas por el robo de ganado a los financieros. Más aún, la campaña fue financiada por los estancieros bonaerenses, que estaban muy preocupados por la invasión de los indígenas en sus propiedades. No fue apoyada la expedición al desierto solo por Buenos Aires. También lo hicieron las provincias con frontera indígena: Córdoba, San Luis, San Juan y Mendoza. Fue sobre todo una campaña de conciliación. Conciliación, represión y de la más dura, llamemos a la cosa por su nombre. 3.200 indios muertos y 1.200 prisioneros tuvo como saldo su campaña conciliadora. Tuvimos que enfrentar a fuertes guerreros, los ranqueles, a la confederación liderada por el enorme Calfucurá, pero también pactamos pacíficamente con los pampas y con algunos otros caciques. Los mapuches colaboraban con nosotros, ellos también querían la pacificación de esa zona.
A poco de comenzar la conquista ya habíamos rescatado a 1000 cautivos blancos, recuperado tierras, ganado. Mire lo que decía el cacique Castriel. Mi amigo Juan Manuel jamás me ha engañado. Yo y todos mis indios moriremos por él. Demostramos que se podía combinar confrontación con negociación. Y para el bien de la patria, recuperamos territorio para la producción agrícola-ganadero. Había que dar una constitución al país. Esa constitución a la que Rosas se negaba, claro, le restaba poder. Usted miente. Miente como han hecho tantos otros. La nación no estaba preparada. Yo era partidario de la unión de las provincias con acuerdos entre ellas, que son los pactos preexistentes a los que alude esa Constitución. Yo le advertí a Facundo en una carta que le envié desde la hacienda de Figueroa de todo lo que vendría después. Caos, violencia, Cepeda, Pavón, asesinatos, hasta la victoria final de la oligarquía porteña, Gran Bretaña y la masonería, que impusieron este modelo de organización nacional que rige hasta hoy. Urquiza traidor. Sigue despertando pasiones, señor Rosas. No, eso no son pasiones, esos son rencores. Pasión es la de don Juan Manuel con Encarnación Ezcurra, que era más que una esposa, ¿verdad? Encarnación fue una mujer sobresaliente, una luchadora de primer orden, defendió la causa federal como muy pocos, encaró tareas de gran envergadura y las llevó adelante con toda eficiencia. Ella no quería ser primera dama con veleidades de reina, no. Ella era una operadora política de raza. Cuando Encarnación murió, 25.000 personas fueron a su funeral y fue enterrada con los honores de capitán general. Pero por sobre todas las cosas, fue la madre de Manuelita. Mucha emoción. Pero cuando murió Encarnación, resultó que usted tenía una relación con Eugenia Castro, su criada de 15 años. Tuvo 5 hijos con ella. Bueno, si le mintió a Encarnación, ¿por qué razón no le va a mentir al pueblo? Como tantas mujeres, Encarnación no es reconocida en su verdadera importancia histórica. Más aún, son las mismas mujeres las que la critican y le restan mérito. Como nuestra compañera Evita. Bueno, para finalizar, creo que es corto un solo programa para hablar sobre Rosas. Nos enfrentó a las grandes potencias mundiales marginándonos de la civilización. Le dio un lugar inadecuado a los indios y a los gauchos, retrasando aún más nuestra cultura y despreciando a la alta sociedad. Y en su desesperada búsqueda por conservar el poder, reprimió a la oposición, fomentó la censura, persiguió a los disidentes y por todo esto creo que tiene muy bien ganado el título de tirano. Y a pesar de las razones con las cuales se defendió, no me pudo convencer. Juan Manuel de Rosas, el hombre que junto a San Martín y Belgrano más hizo por la independencia y autonomía de nuestra patria, murió en el exilio, en soledad y olvidado. Sufrió en vida de un ultraje colmado de impudicia y murió en una pobreza extrema casi ejemplar. Ni el más feroz de sus enemigos
pudo tildarlo como deshonesto. Con este debate aún caliente, yo creo poder entender las razones por las que la historia oficial siempre lo empuja fuera del panteón de los grandes. Y es porque se atrevió a enfrentar a los invasores y a los poderosos y a los que están acostumbrados a manejar el país como si fuera de su única y exclusiva propiedad. Gobernó apoyado por la ley y por el pueblo, y sin embargo fue tildado de tirano. Tuvo una concepción geopolítica de avanzada, y gran parte de lo mejor que somos hoy como nación se lo debemos a la generosa contribución de su vida. Las circunstancias que signaron mi gobierno fueron siempre extraordinarias. No sería justo que se me juzgue como si mi gestión hubiese atravesado tiempos tranquilos y serenos. Fui gobernador de la provincia de Buenos Aires, ejercí las relaciones exteriores con la suma del poder público por ley. Todo se hizo a partir de mi conciencia. Por tanto, soy responsable de todos los actos de gobierno, buenos y malos, aciertos y errores. Y creo haber cumplido con mi deber, con mis conciudadanos y compañeros. Y si no fuimos suficiente sostén para los sueños de independencia, identidad y honor, fue realmente porque no pudimos hacerlo. General, muchas gracias. Juan Manuel para usted. Espere, ¿me permite otra pregunta? Sí, cómo no. Los ingleses sabían qué iba a pasar en Caseros. ¿A usted qué le parece? El conflicto estaba en el puerto, con las anclas levantadas y los motores en marcha. Prepararon las cosas de manera tal que era el único lugar que yo tenía para refugiarme ante una derrota ya cantada. Eso fue un secuestro. Usted lo ha dicho. Disponible también en cda.gov.ar.